Centro Estatal para la Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Mesa de discusión. Evaluación de actividades de divulgación. Empezamos. Bueno, pues es un placer para mí estar coordinando esta mesa. Les recuerdo a los ponentes que tienen 20 minutos para hablar de su tema. Y bueno, quisiera empezar presentando a María del Carmen Sánchez Mora. Ella obtuvo su licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestría en Ciencias en la Universidad de Stanford, en California, e hizo su doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es técnico académico titular C, de tiempo completo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ha impartido cursos en el Diplomado de Divulgación de la Ciencia y en el posgrado en Filosofía de la Ciencia, y actualmente participa en la creación de una especialización en Comunicación Pública de la Ciencia. Ha publicado diversos artículos arbitrados y capítulos de libros sobre investigación, educación y divulgación, y ha coordinado proyectos diversos de educación no formal, museología, investigación educativa en museos y comunicación de las ciencias a través de este medio. Le damos la más cordial bienvenida a María del Carmen Sánchez Mora y le recordamos que tiene 20 minutos para esta presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo el medio que me dedico principalmente de divulgación de la ciencia es al de los museos, entonces muchas cosas de las que voy a decir se refieren a este medio, aunque trataré de abarcar todos. Pero antes de empezar antes de entrar al tema de lleno, me gustaría decirles que me emociona mucho escucharlos en la mañana, sobre todo tanto con sus presentaciones como con sus preguntas, porque me remití como en el túnel del tiempo hace 30 años, cuando empezábamos en este negocio en la UNAM. Y me gustaría plantearles la problemática a la que ahora nos enfrentamos en la evaluación de esta actividad, y sobre todo para que ustedes tomen en cuenta algunos puntos que nos hubiera gustado a nosotros considerar en un inicio y que pues en algunos momentos se nos vino el tiempo encima y es difícil retomar algunos de los puntos. Entonces lo que les voy a dar es algunas líneas para tomar en cuenta ahora que están empezando, porque es el momento idóneo para hacerlo. Bueno, todos sabemos que estamos en este asunto de la comunicación pública de la ciencia o la divulgación, como se le quiera llamar. Ahora hay muchas nomenclaturas. Todos sabemos que los medios de comunicación de la ciencia se justifican. De estos da cuenta su enorme proliferación, y sobre todo pues nos llenamos las manos de decir que estamos siendo el espacio o los espacios o los medios para acercar a la ciencia al público adulto, que pasa muy poco porcentaje de su vida con la expectativa de vida que ahora tenemos cerca de la ciencia y cerca de la escuela. Entonces, la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia, tiene la posibilidad de aquellos que han dejado la escuela por diversos motivos, no por abandono, sino porque pues estudiaron hace mucho tiempo, de volverse a acercar en particular a la ciencia. Y sobre todo porque si consideramos el fracaso que todo el mundo discutimos que ha tenido la enseñanza formal, sobre todo en materia de las ciencias naturales en particular, pues vemos que nuestros medios se justifican totalmente. Entonces decimos que nuestros medios de comunicación pública de la ciencia tienen como objetivo, desde luego, aquí lo han manejado, comunicar la ciencia, acercarla al público, hacer que la gente incremente su interés por ella, y nuestra misión primordial que ahora se maneja en estos foros es hacer de la ciencia parte de la cultura. Y eso es la pregunta de los 64,000 pesos relacionada con la evaluación. Bueno, y volvámonos a nuestra bola de cristal. Hace más de 30 años, pues si nos preguntaban, oye, tú como divulgador estás cumpliendo con esa misión, decíamos, claro,
le pongo interés, como se dijo aquí en la mañana, le pongo energía, le pongo pasión, ¿no? Pero empezamos a preocuparnos muy pronto en cómo estábamos comunicando la ciencia y qué estábamos comunicando. Eso nos preocupaba muchísimo, nos empezó a preocupar muy desde el principio. Y entonces caímos en cuenta que esta labor que se hacía a veces altruísticamente, por pura pasión, que estaba poco profesionalizada, les hablo de hace 30 años, pues requería ser evaluada. Y aquí nos quedó muy claro que había dos enfoques en la evaluación. Por un lado, resolver el día a día, la problemática, cómo le hago todo lo que mencionaron en la mañana, cómo le hago para entender estos públicos, cómo soluciono este problema, como lo que platicaba Alicia o Serafín, o cómo voy a crear conocimiento nuevo sobre la comunicación de la ciencia, lo que llamamos investigación. Y este es un llamado a que todos aquellos que tengan la posibilidad, sobre todo los que están unidos a centros universitarios o centros de investigación, a abrir una beta de trabajo interesantísima que es la investigación en comunicación de la ciencia, es decir, la generación de teoría, la generación de nuevo conocimiento alrededor de la labor, no solamente la evaluación del día a día de las problemáticas que se nos van presentando. Y entonces aquí esta beta nos representa una forma de trabajo muy interesante hacia el futuro, que si la retomamos desde el principio nos va a permitir sacar muy buenos resultados y no tratarla de abordar cuando ya ha pasado mucho tiempo y hemos perdido muchos de los datos. Bueno, en todo caso, ya sea que se trate de la investigación o de la evaluación, con esta distinción que les hacía, los registros hemos tratado de lo que está pasando, en nuestro público, en nuestros receptores, los hemos tratado de obtener de los usuarios, en particular en los museos de ciencia. Y entonces empezábamos a hacer diseños loquísimos como de laberinto, a ver qué pasa si tratamos hacia el público, cómo responde, y qué pasa si hacemos tales o cuales cosas, cuáles van a ser los resultados. Pero nos dimos cuenta que estábamos tratando al público y a los usuarios de los medios un poco como ratas de laboratorio. Y entonces nos dábamos cuenta que pues, la situación no es tan fácil como la de la rata de laboratorio, que no bastaba con controlar variables, que había que tomar mucho en cuenta el contexto. Y me encanta lo que plantearon todos en la mañana. Están bien conscientes del contexto y eso, bueno, merece un súper aplauso. Entonces, cuando empezamos a poder manejar algunos factores que estaban influyendo en los resultados de nuestra labor de la comunicación de la ciencia, pues vimos que podíamos manejar algunas cosas y empezamos a ver que si poníamos letreros bien hechos, que si manejábamos los medios de cierta forma, que si tratábamos los temas de cierta manera, podríamos lograr cierta atención y cierto involucramiento del público. Pero por mucho tiempo, y eso así, anótenselo en su libreta dorada, nos íbamos con que la gente se debía de llevar conceptos. Y todavía se escucha mucho ese discurso aquí. La gente aprende, la gente se lleva, la gente comprende los procesos de la ciencia. Y entonces, en ese entonces, nos olvidábamos de otras ganancias, que hemos visto que son las prioritarias de la comunicación de la ciencia, que son las ganancias afectivas y las ganancias de habilidades, no solo de las de conceptos. Y entonces hubo una revolución en los años 90 cuando se instaura un término que ya mencionaba Serafín, que es el término educación informal. ¿Qué es lo que sucede con los medios de divulgación? Es un aprendizaje personal a la medida de cada quien, como cada quien la va necesitando, a su paso, tomando su tiempo. Muy diferente de la educación no formal y de la formal de la que les hablaba Serafín. Entonces nos vemos ante un fenómeno harto complicado de evaluar porque es personal. ¿Cómo me acerco yo a lo que está sucediendo en la cabeza de cada uno de nuestros receptores o usuarios? Y entonces nos metimos en un problema metodológico porque cómo medíamos el efecto de algo que sucede en un corto tiempo, sobre todo en los museos, en los talleres, en las ferias. ¿Cómo podemos ver? Y entonces empezamos a trabajar, yo he trabajado mucho con el asunto de la memoria. O sea, ¿qué pasa con alguien que pasó por nuestras manos tiempo después? Y el recurso que tenemos para saber qué pudo haber pasado
es la memoria, y empezamos a seguir la memoria. Pero ahí, pues todo el mundo me ve con cara de qué locura, ¿no? ¿Cómo sigo al público? ¿Cómo veo qué pasó con esa memoria? ¿Cómo veo qué pasó con esa experiencia a lo largo del tiempo? Bueno, pero la incógnita más importante está en cómo hacer las evaluaciones futuras y sobre todo en las preguntas clave que les pido que las recapaciten. ¿Qué naturaleza de la ciencia estamos comunicando? Estamos segurísimos que la diversión y el juego no están banalizando a la ciencia que comunicamos. ¿Qué ocurre cuando presentamos a la ciencia, a veces de manera superficial, acrítica, problemática, con definiciones muy simplificadas? Eso es algo que tenemos que llevar en nuestro corazón los divulgadores, ser autocríticos. ¿Y qué tanto estamos considerando la dimensión social de la ciencia? La dimensión histórica, la dimensión política, la dimensión económica, pero sobre todo la dimensión social. ¿Qué tanto le transmitimos a la gente resultados acabados? Una ciencia triunfalista, una ciencia donde el científico loco, como ya alguien mencionó aquí, llega a un resultado de eureka. La ciencia no trabaja así, creo que es nuestra obligación como comunicadores no dar esa impresión. ¿Qué buscamos? Entonces buscamos generar comprensión cognitiva o decepción. Quien se haya puesto a medir medianamente qué sabe una gente después de hacer un taller, qué entiende una gente de ciencia después de un taller, pues el resultado es nada, casi nada. ¿Qué se lleva? ¿Cómo medimos eso que se lleva? ¿Cómo vemos esos ámbitos? Y ese es un problema al que nos estamos enfrentando todo el tiempo. Tenemos claro que el usuario es un participante activo que está construyendo conocimiento, pero que trae cosas ya, que trae entendidos, malentendidos, interpretaciones del mundo natural. Pero ¿cómo vamos a resolver esta gran pregunta? Y yo la llevo hacia la investigación. ¿Estamos influyendo en la cultura de la gente? Ustedes tienen aquí un tesoro que no se han dado cuenta. Un estado donde empiezan. ¿Y cómo vamos a detectar? Pasando con todos nuestros esfuerzos. Creo que es muy importante que empecemos a desarrollar métodos para saber cómo está pensando la gente del Estado cuando pasó por nuestras manos, hizo nuestras actividades, nos visitó, nos leyó, etc. Porque quiero que sepan que nos encontramos en un momento metodológico muy difícil. Por un lado, nos caen gordísimos todas esas grandes encuestas donde se le pregunta a la gente cuál es su comprensión pública de la ciencia, si sabe cuáles son las bases del ADN, o sabe qué tipos de ecosistemas hay, o se sabe las leyes de Newton. Es esa parte que nos arroja todas las encuestas que se hacen a nivel estatales y a nivel país, donde vemos que la gente tenemos que generar una baja cultura científica, incluyendo los científicos. Pero los estudios contextuales pues son súper locales. Entonces, ¿de qué le sirve un estudio que se está haciendo en la UNAM para unas circunstancias, unos visitantes, etcétera? ¿Cómo podemos traducirlos a las necesidades de ustedes? Entonces, todavía nos hace falta compaginar, digamos, estos estudios grandes de población que nos arrojan mucha información, pero que nos dejan como muy a disgusto porque finalmente estamos midiendo la ignorancia de la gente, pero ¿cómo le hacemos con estudios tan contextuales, tan puntuales para poderlos adaptar a sus propias necesidades? El chiste es que necesitamos nuevos métodos para poder definir, para poder evaluar, para poder tener bien tangible un proceso que les digo es muy personal y que requiere mucho de la evaluación del contexto. Y entonces, la mirada ahora en la investigación y en la evaluación es que ya no nos importa si la gente aprende ciencia, sino cuáles son las relaciones que está teniendo la gente con el medio natural, cómo está interpretando la naturaleza, qué pasa cuando han estado cerca de nosotros, de nuestros productos, cómo empieza a pensar la gente. Pero ¿cuál es el problema? En primero necesitamos formas de evaluar más completas, más heurísticas, y necesitamos saber cómo está pensando la gente, cómo pensaba antes de pasar por nuestras manos. Alguien ha sugerido que uno de los mejores enfoques es el enfoque que se llama
contextual o la teoría de la actividad que nos permitiera ver realmente cuál es la cultura de la gente antes y después de pasar por nosotros. Pero ¿a qué me refiero con cultura? No a que recite ni vomite datos científicos. Lo que necesitamos es saber cómo la gente está resolviendo problemas de la vida cotidiana, por qué la gente no entiende que se tiene que tomar el antibiótico completo o que no se tiene que automedicar, o por qué la gente no entiende que se tiene que hacer tal examen, por qué la gente cree que si se hace un estudio de laboratorio ya se va a curar, etcétera, etcétera. Podemos tener aquí miles de ejemplos. Entonces, necesitamos hacer estudios, y esto es una llamada para todos los que sean universitarios y estén en el ámbito de la investigación, de utilizar metodologías que nos permitan saber qué está pasando con el pensamiento de nuestra población, porque si no, no vamos a saber cuál está siendo el efecto de nuestras actividades. Y bueno, las dejo con la pregunta. Espero que no necesitemos otros 30 años, como lo que les acabo de relatar, y nos veamos aquí. A lo mejor yo ya no estoy, pero que estemos en esta mesa diciendo, ay, ¿por qué no evaluamos? ¿Por qué no tomamos esto en cuenta? ¿Sí? Esta es una llamada porque tienen ustedes materia prima nueva para abordar este asunto tan interesante de la investigación y de la evaluación. Gracias. Gracias, Carmen Sánchez. Bueno, y ahora le damos la palabra a Lourdes Patiño Barba. Ella estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad de Guanajuato. Después, posteriormente, hizo 2 maestrías, una en Psicología Clínica en el Círculo de Psicoanálisis y otra maestría en Innovación en el Instituto Tecnológico de los Estudios Superiores de Monterrey. La experiencia profesional de Lourdes incluye varias vertientes: psicología y salud mental, educación no formal y cultura. Y en este campo ha trabajado principalmente en la planeación, diseño y coordinación de programas, eventos y actividades de educación y comunicación pública de la ciencia. Ha sido evaluadora en los concursos nacionales de manuales de experimentos y de proyectos Fondo Mixto de CONACYT en la línea de divulgación de la ciencia y fue directora de servicios educativos del Centro de Ciencias Explora, y actualmente es socia titular y actual coordinadora de programas y proyectos de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica AC SOMEDECIT. Además, es integrante del patronato desde el 2012 hasta el 15 de Explora y consultora de Senior Sistemática, Grupo Consultor SC, y de Fibonacci, Innovación y Cultura Científica AC. Muchas gracias por estar con nosotros. Te recuerdo 20 minutos de tu exposición. Sí, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar compartiendo este espacio de reflexión con ustedes. Bueno, yo traigo, primero quisiera partir con ustedes de lo que es un concepto de evaluación, ¿no? Y bueno, contando que la evaluación es parte de nuestra vida cotidiana. En realidad, aunque no nos demos cuenta, siempre estamos evaluando, ¿no? De manera muy implícita, a veces sin darnos cuenta, de una manera muy espontánea. En todo momento estamos juzgando la bondad de algo, me gustó, no me gustó, qué voy a hacer a partir de eso. Y eso nos orienta a las decisiones, ¿no? Creo que es algo como importante de cualquier evaluación que hagamos, insisto, sea consciente o no estemos conscientes de ella. La idea popular que tenemos de evaluación, pues es tal cual la que tenemos en la escuela, es como el concepto más asociado de un examen o de hacer pruebas, ¿no? Pero hay otros conceptos también relacionados con la evaluación que, en mi opinión, bueno, y en la de otros, dificulta mucho los procesos de evaluación, ¿no? Y estos conceptos son como un control, ¿no? Cada que, no solo desde la escuela, pienso en los trabajos, de pronto nos dicen, te van a hacer auditoría, ¿no? Te van a auditar tal cosa, los gastos, o sea, hay como esta idea de que la evaluación es un control y eso pues incomoda, ¿no? Porque sabemos, es cierto, que se puede bien usar o mal usar, ¿no? Entonces siempre está como esa cuestión pues temerosa, diría yo, con las evaluaciones. Relacionado con eso, pues la función penalizadora. En la escuela, en la universidad, en cualquier ámbito educativo, pues siempre puede uno pasar o no pasar. En los trabajos
si se hace evaluación de puestos, te puedes quedar con el trabajo, no, o sea, regularmente también siempre se asocia como esto de algo va a pasar, ¿no? Casi siempre indicamos como que va a pasar lo negativo, no siempre lo positivo, y pues en ese sentido pues se asocia este concepto de una calificación. Bueno, pero yéndonos como a lo esencial de la evaluación, pues siempre implica una valoración, ¿no? Un juicio de valor, que bueno, cuando decimos, si solo estoy evaluando el café que me tomé hace rato antes de entrar, pues no importa, ¿no? Si lo vamos a hacer de una manera formal, pues hay que hacer un método, ¿no? O sea, debemos tener como muy claro qué queremos ver, cómo vamos a buscar evidencia como para poder contrastar, ¿no? En este sentido, bueno, el diseño de una evaluación, bueno, la propuesta sería que nos pudiéramos ir respondiendo ciertas preguntas, ¿no? La primera, pues, ¿para qué evaluamos? O sea, ¿qué voy a hacer con esta información que voy a obtener? Puede haber motivaciones distintas, ahora las vamos a repasar rápidamente. ¿Qué quiero averiguar? Que es como mi pregunta de evaluación, mi pregunta de investigación. ¿De qué o de quién voy a averiguar eso que quiero saber? Después de eso, ya sabiendo que quiero evaluar, entonces ¿con quién tengo que ir? ¿No? ¿A quién tengo que ir a observar, a preguntar, a ver si pasó algo, ¿no? ¿Con quién o con quién? Hasta no tener claro eso, bueno, me planteo cómo puedo obtener esa información, que hay bueno, infinidad de métodos cualitativos, cuantitativos, bueno, y hay que ver como cuál es el que más queda en cada caso, contra qué lo voy a contrastar, ¿no? Eso es algo que yo he visto, de pronto no piensa uno al inicio, y luego tiene uno los datos y dice, ¿y eso está bien o está mal, no? O sea, se vuelve más como un estudio exploratorio, más que una evaluación, porque recordemos que pues tiene que ser un juicio de valor. Entonces eso siempre me obliga a tener contra qué lo voy a contrastar para saber si está bien o mal o en qué aspectos, ¿no? Después de eso, bueno, cómo voy a interpretar esos datos, esos resultados, y algo importante pues es como para quiénes, ¿no? Para quién voy a hacer esta evaluación, a quién le va a servir. A veces es muy claro, a veces no es como tan obvio, ¿no? Me voy con algunos puntos, no con todos, los que me parecieron más relevantes. El primero sería como los propósitos, ¿no? ¿Para qué quiero evaluar? Pues ahí la propuesta es, pues al menos como 4 motivos principales, todos distintos, que entonces nos dan evaluaciones distintas, ¿no? La primera, creo que la que más usamos, o la que más podríamos usar en estas actividades de educación informal, comunicación de la ciencia, pues es una función diagnóstica, ¿no? Una finalidad, perdón, diagnóstica, que aquí pues enfatizan los componentes que tienen que ver con cómo llego a cierta información que me permita tomar decisiones, ¿no? Está como muy ligado a la gestión. O sea, tengo un presupuesto, ¿no? Que me dan, que regularmente suele ser como pequeño, al menos para lo que quisiéramos, para los programas de comunicación de la ciencia. Cada peso que pongo, ¿dónde está mejor puesto, ¿no? O sea, me rinde más dando talleres o dando charlas o poniendo la feria. Bueno, la evaluación entonces nos puede ayudar en términos diagnósticos a eso. Voy a obtener información que me permita tomar decisiones en la gestión. Otro tipo de evaluación pues, sería la pronóstica, ¿no? O sea, cuando queremos obtener información que me permita como anticipar o dar una cierta explicación aproximada de qué puede pasar después, ¿no? Proyecciones poblacionales o alguna cuestión de ese tipo entrarían como en este tipo de evaluaciones, ¿no? Una muy ligada a procesos escolares pues es la acreditación, ¿no? O sea, donde yo voy a tener un valor simbólico que me acredita que sí acabé la licenciatura, que sí tengo ciertas capacidades para usar ciertas herramientas o ejercer una cierta profesión, o que pasé la primaria, lo que ¿no? O sea, me acreditan como algo, que soy capaz de manejar algo. Y la última, que mi propuesta, digamos, también puede tener como mucha beta en nuestras actividades como comunicadores de la ciencia, pues es la función formativa. O sea, cuando entendemos, y lo podemos entender desde la escuela, pero yo pienso en organizaciones, en nosotros como personas, como parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Voy evaluando para ver cómo voy mejorando o voy retrocediendo en ciertos aspectos como para poder mejorar mis prácticas, cómo puedo hacer mis talleres mejor, cómo puedo mantener a la gente atenta por más tiempo, y no sé lo que nos planteemos, ¿no? El segundo tópico, digamos, que ponía por ahí en las preguntas, pues es qué queremos saber, ¿no? Y aquí puede haber, pues, infinidad de preguntas, todos ustedes tienen muchas
que se han planteado, se puedan plantear. Yo ahí pongo, digo, tres así como mera explicación del punto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto aprendieron los públicos de X actividad, ¿no? O que aprendieron mucho, poco, nada. Comentaba Carmen, a veces no aprenden mucho, ¿no? Como de manera cognitiva, digamos. ¿Cuánto impacto cuantitativo tenemos? O sea, ¿cuántos atendí? ¿No? Esa es como la muy simple, regularmente de pronto indicadores se van como por ahí, a cuánta gente le llegue. Otra posible podría ser qué tan satisfechos quedaron los destinatarios con la actividad, que es bien distinto a que aprendieron. Pudieron haber pasado muy bien, a lo mejor en la actividad dijeron, conocí gente distinta y eso me gustó, aunque no haya aprendido gran cosa, no son como variables distintas y bueno, pues cualquier otra cantidad de preguntas que nos podemos hacer, ¿no? El objeto de la evaluación, bueno, parece como algo relativamente obvio, es de qué producto, por ejemplo, queremos evaluar o a quienes queremos saber qué les ocurrió, ¿no? A los niños que presenciaron o que estuvieron participando en un taller, por ejemplo, ¿no? Es tal cual la situación o fenómeno de interés, no lo han dicho, digo, pues aquí estamos universitarios, nos lo dijeron cuando hicimos la tesis y no lo dicen y bueno, de pronto es como distinto, ¿no? Acotar muy bien a quién me voy a enfocar pues para poder hacer una evaluación más efectiva. En divulgación de la ciencia, por ejemplo, podríamos evaluar programas como la Semana Nacional de la Ciencia o la Expociencia que tienen acá cada año, eventos, bueno, incluso tenis de la ciencia, alguna observación astronómica, algún taller o conferencia como actividades o productos, ¿no? Mi blog de divulgación de ciencia, cuánta gente le llega, no participa en el programa de radio, no sé, habría obviamente un largo etcétera por ahí. La propuesta que yo les quisiera hacer es que habría como dos grandes grupos como de evaluación, ¿no? Yo creo que los dos son complementarios, ninguno lo despreciaría yo en función del otro, ¿no? Nos sirven ambos para cuestiones distintas. La primera, pues todo lo relativo a la gestión, con todo lo que tiene que ver con eficiencia, eficacia, ¿no? O sea, qué tanto eficiencia, qué tantos recursos usé para hacer una X actividad, porque me permite planear de una manera distinta, o eficacia, llegué a la meta que quería en público, en tiempo, en resultados, lo que sea, ¿no? En estos, digamos, términos relativos a la gestión, pues podremos evaluar desde los insumos, o sea, mis talleristas, por ejemplo, ¿no? O sea, la persona con la que estoy haciendo la actividad, qué perfil puede ser mejor para acercarme con niños, con jóvenes, para propiciar la reflexión. Nos estoy lanzando solo algunas de las posibles preguntas. Por ejemplo, si fueran recursos, multimedia o video que estoy usando, ¿no? Para detonar una discusión en términos de comunicación de la ciencia, qué tanto me ayuda, no sé, y otra serie de insumos, ¿no? O sea, todo lo que tengamos de recursos como capital humano, físicos, de equipo, el propio diseño, ¿no? De la actividad que hagamos. Podemos centrarnos, por otra parte, en los procesos, ¿no? ¿Cómo estructuro mi presentación, esta que estoy haciendo, ¿no? Facilita que comunique lo que yo les quiero decir o no. Si es un taller, estoy estructurando los momentos, digamos, de aprendizaje de una manera que facilita, confunde, dificulta. Cómo me organizo con el equipo de trabajo, pues, o sea, todo lo que tenga que ver con procesos. Por último, digamos, en esto que tiene que ver con gestión, pues tiene que ver ya con los productos, ¿no? Regularmente, pues, la evaluación a veces se va hasta allá, ¿no? ¿Cómo quedó mi revista? ¿Es atractiva? ¿No es atractiva? ¿Se lee? ¿Circulación? Y demás. El segundo, como aspecto, digamos, de evaluación, tendría que ver con el impacto, ¿no? Que creo que cuando pensamos en evaluación, como que comúnmente asociamos para allá, ¿no? O sea, ¿sirve o no sirve lo que estoy haciendo o para qué sirve, ¿no? Podríamos dividirlo nuevamente en el impacto con los usuarios o beneficiarios directos, o sea, ese niño que está asistiendo a la expociencia, que se lleva a ese joven, o pensarlo ya en lo macro, ¿no? Como en el entorno social, o sea, todo esto que hacemos como divulgadores, por ejemplo, en el estado, yo vengo de Guanajuato, o sea, lo que hacemos en Guanajuato, lo que se hace acá en Querétaro, cambia las cosas, ¿no? En lo macro. En ese sentido, bueno, pues si nos centramos en los usuarios, yo creo que podríamos como indagar como tres caminos, ¿no? Por un lado, los aprendizajes, ¿no? ¿Cuánto aprendieron en su experiencia con
como decía, el multimedia, el blog, la revista, la charla, la observación astronómica, bueno, cualquier actividad o producto que quieran poner ahí, ¿no? O sea, tiene conceptos distintos o no, básicamente, no entra, digamos, dentro del plano cognitivo. El segundo, como tema, tendría que ver como si cambió en algo su percepción, ¿no? Como en el campo de las actitudes, digamos, lo que no es conocimiento. Y pienso que podríamos preguntarnos cómo, qué concepto tienen de la ciencia en general, ¿no? Que Carmen tocaba un poco eso, implica hasta desde cuál estamos comunicando, ¿no? Esta visión mesiánica de todo lo va a resolver, o esta visión, me he encontrado, todavía hay gente que piensa, la ciencia tiene que ver con la bomba atómica y es causante de la contaminación, ¿no? O sea, eso es de percepción, ¿no? O de un tema particular, estoy a favor o no con la clonación, los alimentos transgénicos, aplicaciones de la biotecnología, o el rol de la ciencia en la sociedad, ¿no? Que también Carmen creo que toca un poco con el asunto contextual, ¿no? O sea, también podemos tener una opinión, una percepción distinta de para qué sirve, ¿no? Desde lo muy utilitario para que me resuelva la vida hasta por el mero placer de saber, ¿no? Todo eso, insisto, en el campo de la percepción. Por un lado, creo que la parte como más difícil, y yo creo que va como en este sentido, de aprender conocimientos a cambiar percepciones, y la prueba del ácido yo creo que tiene que ver con el cambio de comportamiento, ¿no? Si eso que aparentemente aprendí lo llevo a la práctica y cambio mi vida, pues sería preguntarnos si puntual en lo que hacemos, cambiamos algunos hábitos personales, ¿no? O sea, si de verdad reciclo la basura o no, o sea, lo digo como en el discurso, pero luego llego a mi casa y mezclo toda la basura, bueno, habría infinidad de ejemplos, ¿no? En ese sentido. Todo esto centrado, insisto, en los usuarios, los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos con los que estoy trabajando. Si le ampliamos al macro en el impacto social, pues las preguntas, si las anteriores ya eran un poco complicadas, pues estas se vuelven más complicadas, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿se ha ampliado el vocabulario científico básico de la gente? O sea, podríamos medir, bueno, CONACYT lo hace en sus estudios cada 2 años, donde se ve si la gente entiende ciertos conceptos como básicos, que se bueno, que eso ya es como todo un tema, ¿no? ¿Qué es lo básico que debería saber la gente en ciencia? Bueno, dependiendo de la disciplina podríamos decir una cosa u otra, pero bueno, tendría que haber un vocabulario básico, ¿no? Otra, ha mejorado el nivel de desempeño en ciencias en el sistema escolar, ¿no? O sea, con lo que hacemos, si yo voy a una escuela y tengo un programa sistemático, ¿de verdad les veo mejor en matemáticas? ¿Le entienden más de ciencias naturales o no? Si hay más estudiantes en carreras científicas de ingenierías y matemáticas, por ejemplo, ya como en práctica y como grupo poblacional, usamos menos o más los productos milagro, por ejemplo, ¿no? Que me implicaría ya como entender qué es científico, qué no es científico y a partir de eso actuar. Si se leen las etiquetas nutricionales para orientar la alimentación personal y familiar o no, pues es información científica que ahí está, que requiere que la interpretemos. Bueno, lo que decía, ¿qué hacemos con la basura? Generamos menos, si aprovechamos las herramientas tecnológicas, si hay menos gasto en salud pública, por ejemplo, porque la gente cuida mejor su salud, ¿no? Si maneja mejor sus finanzas personales, porque entendemos la parte matemática de los intereses, el CAC y todo eso, que bueno, en México es como un gran problema también, ¿no? Que de pronto son matemáticas y proyecciones. Bueno, y obviamente podría haber como muchas otras preguntas relacionadas como con este aspecto social. Ahora, estudiar o evaluar los programas o el efecto de la comunicación de la ciencia, pues tiene muchos problemas, muchas limitantes y muchos factores a tomar en cuenta, ¿no? Yo distinguí ahora 2, bueno, las relativas al propio objeto de evaluación o de investigación. La primera, pues que la cultura científica pues la construye en muchísimos contextos, ¿no? No solo somos nosotros como divulgadores, el papel de la escuela tiene un peso bien importante, lo que mis papás en casa me dijeron o me dicen o cómo veo que abordan su vida basada en la ciencia o no, lo de medios de comunicación. Entonces de pronto es como muy difícil determinar hasta dónde el efecto de lo que yo hago tuvo que ver con esa cultura científica o no, o hasta dónde, ¿no? Ese es un tema pues muy complicado, sobre todo porque, como comentaba Carmen, regularmente nosotros vamos y damos como flash en ciertos momentos, ¿no? Y
Y luego perdemos como mucho tiempo con el público, ventaja que sí tiene la escuela, ¿no? Los tiene, o sea, casi diario, ¿no? En algún periodo de tiempo. Por el otro, bueno, cambiar la cultura, pues es un proceso de largo plazo, o sea, no lo podemos medir. A lo mejor sí puedo preguntarle a la gente hoy de la actividad, ¿te gustó o no te gustó? ¿Sentiste que aprendiste algo? O sea, más en el término de la conciencia, ¿no? Así, humorísticamente, como de lo que te das cuenta, pero no me voy a dar cuenta si hasta después de tiempo efectivamente algo pasó, ¿no? Y bueno, eso con el objeto de evaluación, de investigación, relativos al contexto de la evaluación y los actores, esta imagen punitiva y controladora de la evaluación, que ya anunciaba, que de pronto cuando uno quiere montar como un proceso de evaluación, por ejemplo, al interior de las instituciones, pues siempre hay una cierta resistencia. Aunque todos estemos convencidos, pues también todos nos incomoda un poco la evaluación, ¿no? Por eso hacía como mucho énfasis en el efecto pues formativo, ¿no? Entenderlo así. Poco enfoque, diría yo, en cultura de la evaluación, o sea, no lo pensamos como de entrada, eso yo me he encontrado. Insuficiencias presupuestales, donde entonces de pronto todo el dinero llega como al producto y ya no queda dinero como para otras cosas, y una pues pobre formación en evaluación, ¿no? En general todos venimos de disciplinas distintas y no necesariamente lo que aprendimos en la universidad nos capacitaría para poder hacer evaluación en este sentido, ¿no? Para concluir, nada más compartirles, bueno, pues 3 ejemplos, ¿no? Bueno, de cualquier manera yo creo que aunque es difícil, pues debemos intentarlo, ¿no? Y debemos ir construyendo y acercando. Como en el plano de la gestión, o sea, evaluación para gestión, por ejemplo, los cursos de verano, la idea, la finalidad sería diagnóstica para mejorar. Bueno, estos son ejemplos concretos de procesos en los que yo he participado. El objetivo de esta evaluación era identificar las áreas de mejora de los cursos, ¿no? ¿Qué método usamos? Bueno, ahí lo puse como muy simple, si se alcanza a leer. Bueno, levantar información desde fichas de descripción de los niños para ver el perfil del público, encuestas a padres de familia, a niños, de qué les había gustado, no les había gustado, pero un elemento importante fue un grupo foco, ¿no? Con padres de familia que nos permitieron sacar mucha información y una investigación de competidores. Aquí lo que hicimos en el análisis y contrastación fue identificar los aspectos de mayor valor para los papás, cuáles eran sus principales problemas, qué les gustaba más, y a partir de esas variables pues contrastar los cursos propios con los de la competencia, y se utilizó una técnica de clases de calidad, algunos lo conocen, o QFD, ¿no? Que bueno, ese es otro tema, no me extenderé, como para ver cómo estábamos en función de mi producto con otros y qué ventajas podría tener. Los resultados, pues bueno, incorporamos nuevos servicios, beneficios, mejoramos promoción, y bueno, me adelanto porque casi se me acaba el tiempo. Otro ejemplo fue un programa extramuros llamado Valija Científica, esto en Explora, como trabajaba ya. También fue de finalidad diagnóstica. Aquí sí quisimos ver si es verdad que los niños aprendían y que aprendían, y si los maestros, pues a partir de la visita al programa, modificaban en algo su enseñanza de la ciencia. El programa consistía en ir a hacer experimentos, se le dejaba al maestro ese manual, bueno, que se ve la portada, donde tenía experimentos con diversos experimentos en física, biología y demás. La idea, como decirle, muestro cómo lo haga y luego a ver si usted lo incorpora, ¿no? Este estudio era longitudinal, dimos por el efecto de la memoria, como mencionaba Carmen, 4 meses, es decir, vamos a la visita con ciertos contenidos, regresamos a los 4 meses y a partir de observación, entrevistas a niños y profesores, la cuestión era como identificar esto, ¿no? Si el maestro lo había usado, si los niños recordaban los conceptos que se habían manejado con un experimento distinto, obviamente. Y la última experiencia que quisiera compartirles pues fue una investigación sobre cultura científica y percepción social de la ciencia, que la que participé en el estado de Michoacán, donde bueno, la idea era explorar la percepción popular de la ciencia, saber cómo detectar actitudes y confianzas con respecto a la ciencia y a los científicos michoacanos. El diseño tuvo 4 instrumentos, ¿no? En 2 fases de recolección. Primero, mediante encuestas, bueno, ahí están los datos, no lo menciono porque ya estoy sobre el tiempo, y a partir del análisis de esos datos hicimos una fase 2 más cualitativa, con entrevistas grupales a divulgadores, como presentando sus resultados y ver qué les decían, grupos foco, y después 6 entrevistas a profundidad, ¿no? Y bueno, la idea es que si este estudio se repite a lo largo del tiempo,
podríamos ver si estamos igual o si efectivamente hubo algún cambio. Ya estoy. Bueno, pues dejo eso nada más así ya para un poquito sobre el tiempo de mi compañero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Probablemente podríamos a lo mejor ir por algunos de esos últimos puntos que faltaron en la discusión. Y por último quiero presentarles a José Mora Álvarez. ¿No son primos? Bueno, como recordarán, él ya había platicado que él es bioquímico, funda y dirige el proyecto pedagógico SOFI, Ciencia para Niños y Jóvenes en la Universidad Nacional Autónoma de México, que está vigente desde el 2003, realiza investigación sobre seguridad informativa y sistemas, y usando exclusivamente el software libre, asesora en este campo a varias dependencias académicas y gubernamentales. Ha sido docente en varias instituciones educativas de la ciudad de Querétaro a todos los niveles. Fue colaborador invitado de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, capítulo México, e invitado a cerrar conferencia del doctor Jorge Smith, Premio Nobel de Física 2006 en la Ciudad de México en el 2013. Muchas gracias. Voy a descargar el micrófono porque intento pasarles unos videos, espero que sea un poco ágil. Voy a tratar de condensar porque ya vamos colgados de tiempo, entonces abordaré solo los aspectos básicos. Como les decía en la mañana, nosotros instrumentamos un proyecto que tiene como objetivo desarrollar la ciencia, la creatividad y el pensamiento crítico de 4 etapas, que son las que mencionaba en la mañana. Y para nosotros era muy importante contar con indicadores que nos permitieran establecer si realmente estábamos teniendo un impacto en el desarrollo de la inteligencia de los niños. Y para ilustrar esto, voy a mostrarles unos videos que tratan de ilustrar qué es lo que nosotros observamos. Y a partir de ahí dar las bases de por qué medimos lo que medimos. Entonces vamos a comenzar con los videos. Entonces, si se fijan, estamos centrados en el individuo, o sea, en el niño que está recibiendo el taller. Aquí no se ve mucho la cara, pero pongan atención a las expresiones. El experimento es muy sencillo, creo que mucha gente lo ha hecho, es leche con colorante vegetal y jabón en el gotero. Permítanme hacer una pausa. Los 3 primeros experimentos fueron en el contexto
contexto de los talleres en modalidad abierta, aquí en el Gómez Morín. Los dos últimos son ya en la modalidad escolarizada. Observen de nuevo a los individuos. Por ejemplo, aquí estábamos viendo el concepto de principio de Bernoulli, y la evaluación final, la evaluación táctica, fue que diseñaran un platillo volador usando un plato desechable de plástico y plastilina. Y la evaluación era en función del que lograra volar más lejos de forma dirigida su platillo volador y recibirlo. O sea, tenían, para que contara el lanzamiento, tenían que recibirlo sin que cayera al suelo, porque eso demostraba que había dirección en el lanzamiento. Estábamos también en la evaluación ya del concepto de presión. La tarea era muy sencilla, tenían que cuantificar la fuerza necesaria para romper un huevo de cocina de dos formas. Uno, como se ve ahí en el video, poniendo una punta sobre el huevo y midiendo la fuerza necesaria para romperlo, y en otra parte tenían que invertir la plataforma y ver la fuerza que se necesitaba para romper el huevo cuando no era un punto, sino era una superficie plana. Y eso era lo más rico, el comentario que hizo la muchacha que pasó por detrás, el área de la elipse. Y ustedes tal vez se preguntan por qué y por qué el huevo está pintado de verde. Resulta que medir el área que estaba en contacto con la plataforma no fue un problema trivial. Tuvieron que aprender a establecer cuál era el área en contacto, por eso pintaron el huevo, y cuando lo vieron resultó que era una elipse. Entonces fueron corriendo con el maestro de matemáticas a preguntarle o que les recordara cuál era la fórmula para el área de las elipses. Y eso fue, digamos, uno de los aspectos de los... Esos son los videos. Además de las observaciones, yo pienso que fue muy evidente, se notaron los gestos en los jóvenes y en los niños, a pesar de que no estaban en la escuela, ellos estaban aquí en el taller, eran muy semejantes, había sorpresa, había descubrimiento, y no solo eso, cuando termina la actividad o durante la actividad surgen muchísimas preguntas. Y eso es otra cosa que también observas, por ejemplo, como dicen estas niñas, oye, ¿dónde salen los colores del arcoíris? Las cosas de verdad tienen color, etcétera, etcétera. Son preguntas que son indicadores, o nosotros los queremos ver como indicadores. Esta es otra pregunta ya de una joven de secundaria. Si el fuego es plasma y el plasma es materia, entonces tiene masa el fuego. ¿Cómo mides eso? O sea, realmente, ¿cómo logras establecer? Nosotros somos investigadores, entonces tú sabes que la ciencia, entre otras cosas, debe ser observable, cuantificable y reproducible. Entonces, ¿cómo mides? Volteamos a ver
muchas opciones. Afortunadamente los psicólogos y los neurólogos tienen muchas herramientas que se pueden utilizar, y nosotros lo único que decidimos fue adaptar. O sea, de lo que ya existía del área de la psicología y de la neurología, y lo que decidimos fue documentar el desempeño, hacer también evaluaciones escritas y evaluaciones prácticas, que eran por ejemplo las que les mostraba ahí con los niños o los jóvenes en el patio. En la evaluación de desempeño usamos herramientas varias aquí. Disculpen, no van a alcanzar a leer, yo se los explico. Este es un círculo que usan los psicólogos para medir inteligencia. Las actividades que están al centro son las que más fuertemente están correlacionadas con la inteligencia lógico-matemática verbal, y las que están en la orilla están relacionadas pero más débilmente. Por ejemplo, resulta que los anagramas y el aprendizaje de códigos sí está relacionado con la inteligencia lingüística o el manejo del lenguaje, pero pobremente. Por ejemplo, las analogías que se mencionaban hace rato en la mañana están muy fuertemente correlacionadas con el desarrollo de la inteligencia. Entonces, si un individuo es capaz de establecer una analogía o de entenderla, está teniendo un indicador muy fuerte del desarrollo de la inteligencia o de la comprensión. Por ejemplo, aquí también muy fuertemente está la papiroflexia, está muy en el centro, y aunque ustedes no lo crean, el dominio de las operaciones aritméticas básicas y las analogías numéricas. Entonces, estos son indicadores que nosotros usamos, y además adaptamos una herramienta que propone un psicólogo que trabaja con el método de Pellet. Él es mexicano, pero tiene un apellido ruso, Levninsky, algo así, les puedo dar la referencia. Entonces, él propone estos parámetros que están aquí al centro, que son más bien habilidades, como decía al inicio de la plática. Nosotros no nos concentramos en los conceptos que estábamos abordando, porque los conceptos son un pretexto para desarrollar inteligencia, creatividad y pensamiento crítico. Entonces empezamos a registrar habilidades, y básicamente lo que hicimos, o lo que estamos haciendo hasta el momento es, llevamos un registro de, por ejemplo, el registro que agrupamos como inventiva, si los muchachos usan los conceptos o equipos de manera constitutiva y poco común, proponen nuevas aplicaciones de experimentos y son capaces de sacar nuevas conclusiones en base a sus observaciones. En el pensamiento crítico, si usan evidencias para justificar conclusiones, si pueden señalar contradicciones en el diseño experimental, y si pueden cambiar de respuesta a la evidencia. Aquí continuamente uno tiene que diseñar actividades donde retes lo que ellos piensen que ya saben, comprenden o que creen que dominan, porque de esa manera tú puedes extraer información acerca de hasta dónde estás logrando impactar en su desarrollo. Y finalmente es lo que nosotros llamamos persistencia, que pensamos que son habilidades también muy importantes para el trabajo o la enseñanza de la ciencia, que pueden continuar investigaciones después de que la novedad se ha esfumado, porque al inicio es muy padre, estás en un grupo y todos están emocionados y están exaltados y quieren hacerlo, pero al paso de los días, porque normalmente no terminas en un día, terminas en 2 o 3 días, son capaces de mantener ese entusiasmo. Pueden repetir el experimento a pesar de que han fracasado antes, y es muy importante. La ciencia no siempre sale a la primera, aunque tengas a ver los protocolos, no te sale, entonces tienes que seguir y mantenerte, y son capaces de completar la actividad, aunque otros ya hayan terminado. O sea, de nuevo, cuando están en el grupo, mientras todo el mundo trabaja en lo mismo, es muy suave, es muy fácil, pero conforme van terminando, los retrasados empiezan a estresarse y a tratar de renunciar a la actividad. Hasta este momento solo hemos hecho esto, ya tenemos los indicadores, tenemos estas observaciones, y lo que vamos viendo es el aumento en la frecuencia de observaciones que nosotros consideramos importantes. Nos acercamos a Papi, que trabaja en el Instituto de Neurobiología, y ahora le estamos maquinando una nueva evaluación donde podamos cuantificar, tener ya un antes y un después, y decir subió 10, 20, 30, lo que sea, y poder ver hasta qué punto logramos impactar en el desarrollo de la inteligencia, la creatividad y el pensamiento crítico en los niños. Entonces yo con esto quisiera cerrar, y con mucho gusto escucho sus preguntas. Muchas gracias.
presentó el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.